Ante todo, quiero agradecer a la Procuraduría General de Paraguay, en especial al señor Procurador General y a Rebeca por permitirme estar en este importante evento y compartir el panel con destacados expositores. Eh, Nosotros, desde la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, venimos realizando una serie de acciones. Como ustedes saben, Latinoamérica, en específico el Perú, ha sido víctima de este flagelo que también afecta a muchos de los países, que es la corrupción. Y en el marco de nuestras competencias como procuradores y ejerciendo la defensa de los intereses del Estado, hemos podido lidiar contra esa corrupción y hemos tratado de incluso incorporar doctrina extranjera a casos concretos, reales de la Procuraduría, y en algunos casos hemos obtenido victorias, en otras no, y les voy a explicar brevemente lo que venimos haciendo. Pero antes de tocar este asunto del arbitraje y la corrupción y tratar de encontrar alguna vinculación entre estas dos figuras, creo que por lo que hemos escuchado ayer y hoy día existe un consenso de que el arbitraje es un mecanismo idóneo para resolver controversias, pero no cualquier tipo de controversias, sino controversias complejas, controversias técnicas propias del derecho de la construcción, propias de la ejecución de infraestructura vial, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puertos y aeropuertos. En ese sentido, es una institución muy importante que ante estas amenazas del flagelo de la corrupción, más algunas prácticas ilícitas realizadas por algunos malos empresarios, porque no todos están en ese mismo costal, realizadas por algunos malos árbitros, porque tampoco todos los árbitros no están en este costal, y también por algunos malos funcionarios, hacen que se erosione la confianza que existe en este importante mecanismo de resolución de controversias. Es por eso que no es raro que ante un caso de corrupción, y eso lo vivimos a diario en el Perú, ante un destape de corrupción, inmediatamente salen políticos a presentar proyectos de ley bajo el argumento de que el arbitraje es un mecanismo que solo sirve para dar manto legal a pretensiones ilegales, corruptas, o decir que el Estado siempre pierde, el Estado no sabe defenderse y por lo tanto eliminemos el arbitraje. Y creo que es momento de decir, y más aún en este evento donde están muchos procuradores, abogados de procuradurías, importantes árbitros, estudiosos, que el Estado también gana y gana bien y lo vamos a señalar con cifras y estadísticas. Entonces, vamos a tratar de encontrar esa relación entre arbitraje y corrupción, pero antes voy a señalar algunos puntos que son clave para poder responder a la pregunta muy compleja que ha realizado el doctor Camacho. Este tratamiento del arbitraje y la corrupción ha generado y viene generando una tensión fuerte que a nivel doctrinal contemporáneo todavía no se ha superado. Esto es un reto actual que muchos tribunales internacionales lo tienen a día y voy a señalar algunos casos, ¿no? ¿Y cuál es esa tensión que existe? Es entre la confidencialidad del arbitraje. Como ustedes saben, la confidencialidad es inherente al proceso arbitral, al arbitraje, y por otro lado, el deber de denuncia. A mí me pareció muy interesante este término que todavía no ha sido recogido por ningún ordenamiento jurídico. Por ahí hay un protocolo y un tratado contra la corrupción donde ya ha recogido este término, pero ¿dónde encontramos la base para poder llenar de contenido este deber, a este nuevo deber que tienen los árbitros, que es el deber de denuncia? Es en la jurisprudencia. Entonces existe pues una tensión entre la confidencialidad del arbitraje y por otro lado, el deber de denuncia. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un árbitro, un tribunal arbitral, observa que en el arbitraje las pretensiones están vinculadas con actos de corrupción? El árbitro simplemente se va a tapar los ojos como la justicia y no va a decir nada y va a convalidar esos actos de corrupción. Son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer y que nos vamos a responder a lo largo de estos minutos que espero me alcancen. Entonces, lo que deberían ser los árbitros contemporáneos es buscar un equilibrio
entre la confidencialidad, como les comenté, y esas responsabilidades éticas y legales hacia el sistema de justicia. Porque el arbitraje no solamente es un mecanismo privado para resolver controversias, sino el arbitraje también es jurisdicción reconocido constitucionalmente por varios países y además contribuye a formar una justicia de paz, generar paz. Entonces, no simplemente resolver controversias. Entonces, este enfoque que vengo señalando, pues le da una nueva obligación a este árbitro, que es el deber de denuncia. ¿Y en qué consiste este deber de denuncia? Que cuando el árbitro observe ciertos actos de corrupción y llega a su conocimiento en un caso en concreto, él tiene que identificarlo, identificar esos actos ilícitos que se suscitan durante el procedimiento arbitral e informar. Y ahí está el debate y ahí está el reto, porque hay una posición que dice, no, esto es estrictamente confidencial, es estrictamente privado, pero para hacer más interesante el debate, quiero centrarme en arbitrajes donde el Estado es parte y creo que ahí sí existe una legitimidad mayor porque hay fondos públicos de por medio, ¿no? Entonces, para efectos de esta presentación, voy a centrarme en esos arbitrajes donde el Estado es parte. Entonces, cuando el árbitro identifica actos ilícitos de corrupción y un arbitraje donde el Estado es parte, tiene el deber de informar a las autoridades competentes. En este caso, el Ministerio Público, ¿no? Porque, como dije, su función del árbitro no únicamente es proteger la integridad del arbitraje, sino contribuir a la justicia y a la lucha contra la corrupción. Esto, por ejemplo, lo hemos tratado de plasmar en un caso concreto en el Perú. Como ustedes saben, en el Perú existen olas de corrupción. Tenemos una ola del caso Odebrecht, luego se descansa y todo vuelve a la normalidad. Viene otra ola de las empresas del Club de la Construcción, luego se descansa y estamos en una tercera ola, que no lo voy a mencionar porque esto está en investigación en el Ministerio Público. Pero en uno de esos casos, por ejemplo, nosotros propusimos que el tribunal arbitral tome esa figura que ha sido desarrollada en la jurisprudencia internacional, ese deber de denuncia. Y efectivamente, ahí, por ejemplo, tenemos un expediente por un tema de confidencialidad, porque todavía está en trámite, he tapado algunas partes, pero es un caso real donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es parte. Por ejemplo, en el fundamento 32 de esta resolución señala el tribunal arbitral, atendiendo a que los hechos que motivan la presente resolución podrían configurar algún ilícito penal, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público para que, de ser el caso, se realicen las acciones que correspondan. Y en la parte resolutiva, en el punto tercero, señala poner en conocimiento del Ministerio Público la presente resolución. Eso para nosotros fue un gran avance, porque hasta donde he podido mapear, al menos en el Perú, este deber de denuncia, esta obligación de denuncia no se ha dado todavía. Entonces, se podría decir que es el primer caso que se ha dado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y entonces para nosotros fue un éxito, ¿no? Como que dimos un paso. Pero ¿qué es lo que pasa? El estudio de abogados que asesoraba al privado, pues inmediatamente presentó un escrito y un apercibimiento de denuncia penal ante el Colegio de Abogados, porque aquí el tribunal arbitral estaba vulnerando la confidencialidad, estaba vulnerando las reglas del arbitraje. ¿Y qué generó esto? Que lamentablemente el tribunal arbitral renunció en pleno. Y esto es la resolución del centro de arbitraje, donde la Secretaría General del Centro de Arbitraje dice, luego de revisado los antecedentes del presente incidente, o sea, la renuncia, la Secretaría General de Arbitraje considera pertinente aprobar la renuncia de los árbitros. De repente, hubiera sido otra posición del centro de arbitraje, ¿no? Oye, aquí no hay ningún quiebre a tu independencia, a tu imparcialidad. Yo no apruebo esta renuncia, pero se aprobó la renuncia y vuelta dimos un paso atrás. Y ese es el contexto actual que viene, por ejemplo, suscitándose en el Perú. Entonces, como decía, este deber de denuncia que ya, por lo menos en el Perú, podríamos decir a partir de ese caso, también ya tiene reconocimiento jurisprudencial al menos, eh,
ha sido reconocido por algunos tratados. En el marco, por ejemplo, de la Unión Europea, tenemos el tratado o la Convención del Derecho Penal contra la Corrupción, al cual se realiza un protocolo adicional, y en ese protocolo adicional se establece, por ejemplo, una figura que va un poquito más adelante, porque ya no le dice que es un deber, sino le dice es una obligación de los árbitros para que informen sobre actividades corruptas de las autoridades pertinentes. Y tengo entendido que varios países de la Unión Europea ya están trabajando a nivel interno en sus derechos internos para poder implementar esto. Entonces yo creo que pronto ya se vienen ahí más novedades al respecto. Pero esto a la vez ha generado una serie de conflictos. Por ejemplo, yo he identificado 3 conflictos. Uno, por ejemplo, la responsabilidad del árbitro, porque también existe una suerte de responsabilidad del árbitro cuando ve casos de corrupción, porque ¿qué pasa si es que el árbitro no dice nada? La pregunta es, ¿se vuelve cómplice de este acto de corrupción? Que dejo ese interrogante para el final de la presentación. Otro tema, por ejemplo, otro conflicto que está generando esto es el conflicto de la autonomía del arbitraje. Efectivamente, eso está reconocido jurisprudencialmente, doctrinalmente. Es más, la Constitución, por ejemplo, en el caso del Perú, dice que ningún fuero se puede intrometer al arbitraje. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público ingresa ante un hecho de corrupción? ¿Se estaría dando una intrusión en el arbitraje? Eso es otro conflicto que tenemos que desarrollarlo a nivel de debates académicos, ¿no? Y un tercero es el riesgo de filtración de información sensible que podría vulnerar diversos aspectos, como por ejemplo hay contratos, incluso donde el Estado es parte, donde existen acuerdos de confidencialidad. Esos acuerdos de confidencialidad van a pesar más que ese deber de denuncia que estamos tratando de dar contenido. Vamos a ver. Entonces, como señalaba, por ejemplo, algunas soluciones, algunas ideas que me surgió para equilibrar esta tensión entre confidencialidad y el deber de denuncia, por ejemplo, podría ser que los reglamentos de arbitraje de las principales instituciones puedan, por ejemplo, formular excepciones de confidencialidad. Por ejemplo, el reglamento de la CCI, por señalar un ejemplo, podría establecer que la confidencialidad no puede alegarse o no puede ser invocada para proteger actividades ilícitas. Entonces ya hay un manto, al menos un reglamento que ya le da más soporte al tribunal arbitral para que, como en el caso que comenté de Perú, pues no renuncien, ¿no? Porque hay un vacío. Y otros mecanismos, ¿no? Como señalé, ese deber de denuncia todavía no ha sido regulado. Es importante que los diversos países pues, puedan coger este deber de denuncia y regularlo a nivel interno, suscribir los tratados que están vinculados con la lucha contra la corrupción. Pero bueno, voy a pasar brevemente, y esto me parece muy interesante porque esto fue el sustento para, por ejemplo, aplicarlo en el caso del Perú que tuvimos. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, los principales tribunales con respecto a la corrupción? Y básicamente he seleccionado CCI y uno del CIADI. Por ejemplo, en el caso CCI 1110 del año 63, que es el más remoto que he podido verificar, y he consultado a algunos especialistas y me dijeron que también es el primer caso donde abordó el tema de corrupción. ¿Qué es lo que hice en este caso? Por ejemplo, CCI, un tribunal arbitral, estableció que los contratos obtenidos mediante sobornos son contrarios al orden público internacional y por lo tanto nulos. Y hay un pronunciamiento. Luego, algunos años después, en el año 81, en el caso 3913, un tribunal CCI señaló, o en todo caso anuló un contrato al encontrar pruebas de corrupción en su ejecución. Otro tribunal CCI en el año 82, por ejemplo, confirmó la inadmisibilidad de las reclamaciones basadas en contratos obtenidos con corrupción. Otro tribunal CCI del año 83 subrayó el deber, y esto ahí viene ya el deber de denuncia, ¿no? El deber del tribunal arbitral de investigar de manera diligente
cualquier indicio de corrupción, no solamente el deber de resolver la controversia encargada por las partes, sino le está diciendo, adicionalmente tienes un deber de investigar cualquier acto de corrupción. En el 90, otro tribunal del CCI, por ejemplo, enfatizó la necesidad de aplicar estándares relevantes o elevados, perdón, para la prueba en casos de corrupción. Y esa es la tendencia actual que se maneja en temas de corrupción. En el 94, el tribunal arbitral resolvió que la corrupción en la ejecución de un contrato afectaba la validez del arbitraje. Y uno que Jean Paul también lo citó, pero yo resalto esta parte y que me parece muy interesante, en este caso CIADI 10/3 del 2013, destacó el rol proactivo del tribunal arbitral en la identificación de conductas ilícitas. Entonces, digamos que ya a nivel internacional se viene desarrollando esta figura, entonces es voluntad de nuestras autoridades y la voluntad de repente de la defensa del Estado de proponer estos temas que ya se vienen discutiendo en el derecho comparado. Esto lo va a pasar por tema de tiempo, ¿no? ¿Y qué propuestas, por ejemplo, podríamos dar nosotros para poder mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, uno sería la adopción de normativas claras contra la corrupción en el arbitraje. Dos, el fortalecimiento de la capacidad de los árbitros. Y esto ha pasado mucho y lo hemos vivido en carne propia en los casos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los árbitros muchas veces no tienen esa habilidad para reconocer un indicio de corrupción. Se centran únicamente en resolver la controversia y como que cierran el otro ojo cuando ven un tema de corrupción. Entonces es importante capacitar, fortalecer a los árbitros esta capacidad. El manejo de pruebas relacionadas, por ejemplo, con actividades ilícitas y la correcta aplicación de los principios como el de orden público que he señalado, ¿no? Otro tema, por ejemplo, sería la promoción de la transparencia en los procedimientos arbitrales, ¿no? Implementar medidas, por ejemplo, que exijan la publicación de las decisiones arbitrales que involucren corrupción. Al menos por ahí empezar con respecto a la transparencia, ¿no? Y ya para ir acabando esta primera parte, por ejemplo, la incorporación de cláusulas anticorrupción en contratos, donde de manera expresa se señale, por ejemplo, o que se prohíban el uso de prácticas corruptas en su ejecución de los contratos, y el fortalecimiento de instrumentos internacionales, ¿no? Suscribir, ratificar tratados vinculados con la lucha contra la corrupción. Pero no solamente suscribirlo y ratificarlo, porque lamentablemente a veces los estados latinoamericanos somos buenos para firmar y ratificar. Lo que tenemos que hacer también es implementarlo en el derecho interno. Entonces, con esto yo acabo la primera parte de mi presentación.